Balbina Flores cuenta con una larga trayectoria de 25 años de periodismo de investigación. Ha colaborado en medios especializados en derechos humanos, como el suplemento Derechos Humanos del periódico La Jornada, la revista Parteaguas y Justicia y Paz. También ha publicado en Eje Central y en Plumas Libres de Veracruz. Fue relatora para la libertad de expresión de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y coordinadora del Programa de Protección a Periodistas de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Colaboró por 8 años en el informe anual Recuento de Daños sobre las agresiones a periodistas en México, coordinado desde la Fundación Manuel Buendía. Desde 2002 es corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en México y a partir de 2017 funge como su representante oficial en México. Es también consejera del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Pues aquí estamos, un enorme honor tener su atención, amable público, y sobre todo para recibir aquí a nuestra distinguida invitada, la periodista Balbina Flores. Bienvenida, estimada. Mucho gusto, doctor. Un privilegio tenerte aquí en la UNAM, en tu casa, la casa Gracias. de todos los mexicanos. Es muy importante la labor que has realizado en estas décadas de trabajo, en particular, ahora más recientemente con Reporteros Sin Fronteras. La protección de los periodistas, las periodistas es esencial, es la sangre de la democracia. Si no tenemos verdad, no tenemos democracia. Las cifras frías, duras de números de periodistas amenazados, desaparecidos, asesinados, acosados, sigue igual que antes, ¿no? No hemos cambiado de fondo la situación todavía, ¿o me equivoco? No se equivoca, doctor. Realmente la situación en cifras no ha variado tanto. Si miramos del presente sexenio hacia atrás, vamos a encontrar cifras similares. Por ejemplo, en la actual administración hay casi un centenar de periodistas que han sido asesinados. Un centenar, casi un centenar. Desde 2018 hasta la fecha. Exacto, de diciembre de 2019 a la fecha. A la fecha, o sea, agosto, 2 de agosto, exactamente. Entonces, si miramos esta cifra global en comparación a administraciones anteriores, digamos las que antecedieron a esta administración, que es la de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, digamos, más o menos las cifras fueron por ahí, ¿no? De 60, de 50. Me parece que en la administración de Felipe Calderón es cuando se elevó un poco. De hecho, los 2 sexenios donde ocurrieron más del, digamos, el 80% de los asesinatos ocurrieron en la administración de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Y las desapariciones también. En esas 2 administraciones se registraron más de 14 desapariciones. En esta administración, si mal no recuerdo, tenemos 4 periodistas desaparecidos. Y eso hace un total del año 2000 a la fecha, yendo hacia atrás, de un total más de 150 periodistas asesinados en México y 30 periodistas desaparecidos, por hablar de las cifras pues más violentas, ¿no? Porque son las que impactan al círculo inmediato del periodista, su familia, su medio, la sociedad, el lugar donde se lleva a cabo este hecho, y digamos son como las cifras frías, ¿verdad? Pero si vamos a revisar otro tipo de agresiones contra periodistas, pues nos encontramos con el tema de las amenazas, que es el porcentaje más alto. Más del 80% de las agresiones a periodistas son amenazas. Y cada uno de estos casos genera olas de silencio, de intimidación, de miedo. Cada asesinato no solamente afecta a esa persona y su medio y su familia, sino tiene olas expansivas en todo el país. Y se van generando lo que tú has llamado zonas de silencio o hoyos pues, negros, en que simplemente ya no se informa sobre la situación
en particular de la delincuencia organizada, ¿no? Del narcotráfico. ¿Cuáles serían algunas de las zonas del país que ahora, después de décadas de violencia, intimidación, empiezan a caer en ese hoyo negro? Bueno, primero decir que México tiene casi 2 décadas, si es que no 2 décadas completas, con una violencia constante, claro, y a veces con ascensos y descensos leves, pero con una violencia constante hacia la prensa, ¿no? Eso es algo que se ha mantenido. Y en este contexto general, en algún momento Reporteros Sin Fronteras denominó a estas zonas donde se ha asesinado a periodistas y han tenido que salir sus compañeros de su medio o de otros medios por situaciones de seguridad. Han tenido que desplazarse a otras ciudades del país o bien desplazarse incluso fuera del país. Entonces, este tipo de situaciones son las que han generado lo que en un momento Reporteros hace una década denominó los hoyos negros, es decir, aquellos lugares oscuros donde ya no hay información, donde ya no hay luz con relación a lo que pasa ahí. Y actualmente en México manejamos más el concepto de zonas de silencio. Es decir, es una definición que acuñó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un estudio que en un primer momento realizó en Tamaulipas, denominando lo que son ahora las zonas de silencio, es decir, aquellos municipios, aquellos estados donde ya no sale la información, donde incluso donde ya no hay periodistas, claro, y ya no hay medios. ¿Y cuáles son algunos de los ejemplos hoy en México? Las zonas de silencio, ¿cuáles estados, cuáles municipios? Bueno, los estados donde hemos detectado estas zonas de silencio, en primer lugar tenemos Tamaulipas, posteriormente se fueron generando en Veracruz, tenemos varios municipios en Veracruz, está Guerrero, Oaxaca, Guanajuato, Quintana Roo, y en Sinaloa también tenemos esas zonas, Chihuahua en algún momento. Hay hechos específicos que generan esto, por ejemplo, el caso de el asesinato de Miroslava Bridge, Belducea en Chihuahua. La reacción inmediata fue esa, ¿no? O sea, la autocensura, pero también el desplazamiento de periodistas incluso de la ciudad de Chihuahua hacia otras ciudades del país o fuera del país, ¿no? Entonces, así es como se originan las zonas de silencio. Sí, o sea, cada asesinato, desaparición es como una especie de bomba, pues, ¿no? De fragmentación que genera un hueco enorme a partir de, a lo largo de estos 2 décadas, ¿no? Vamos generando pues un campo de guerra en términos reales y también en términos mediáticos y periodísticos. Y el problema de fuera de la Ciudad de México es mucho más grave que dentro, o también en la ciudad hay periodistas amenazados. Sí, de hecho la Ciudad de México es una de las ciudades que tiene el porcentaje más alto de amenazas. Mira. Pero esto tiene una explicación. A ver. La explicación es porque la Ciudad de México concentra un número muy significativo de medios de comunicación, claro, no solo de medios nacionales, sino de medios pequeños o medios locales en las alcaldías que van generando información. Entonces, y además que una gran cantidad de periodistas están aquí en la Ciudad de México. Eso explica un poco eso, pero también lo explica, perdón, que además de que concentra medios, periodistas, pues también concentra una serie de situaciones complejas, como son las manifestaciones, las marchas, una serie de protestas sociales ante determinadas situaciones. Entonces, eso es lo que genera, por ejemplo, un fenómeno que es súper interesante que se ha dado en los últimos, que serán 5 o 6 años, no sé, es el tema de las manifestaciones del 8 de marzo, ¿no? Que las primeras, creo que antes de la pandemia de 2019, 2020, esas manifestaciones enormes que generaban un bloque que le llamaban el bloque negro, que pues es un grupo de mujeres jóvenes, en su mayoría, pues que se manifiestan no de manera tan tranquila, ¿verdad? Y eso impacta a los periodistas que cubren estas marchas. De hecho,
ellas no aceptan, y eso lo sabemos quienes hemos ido a estas manifestaciones, porque yo he estado ahí, es que no aceptan que sean periodistas varones que cubran esta marcha. Entonces los medios tuvieron que modificar un poco esto, pero ahí también se dan este tipo de agresiones. La ciudad tiene esa explicación un poco. Tú perteneces al mecanismo de protección de periodistas en la Ciudad de México. ¿Qué implica esto? O sea, ustedes dan protección, bueno, autorizan la protección policíaca, dan algún estipendio para que el periodista pueda resguardarse. ¿En qué consiste la protección a los periodistas que ustedes coordinan o otorgan desde la Ciudad de México? Bueno, yo formo parte del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección de la Ciudad de México, ¿no? Que por cierto es uno de los mecanismos más interesantes en relación a que es un mecanismo que considera una protección integral hacia los periodistas, que no es una característica de todos los mecanismos, incluyendo el federal, ¿no? Soy parte de ese consejo, es una elección por experiencia. Hay consejeros de derechos humanos y hay consejeros expertos de periodistas, y en este caso pues el objetivo principal de la protección es garantizar la seguridad del o de la periodista que se siente en riesgo ante una situación particular, como mencionaba, el caso de las manifestaciones, que es donde se dan de manera muy constante, pero también muy violenta a veces, ¿no? Pero también otros hechos, ¿no? Que son como las agresiones que se dan por parte de las policías de seguridad pública, que eso, digamos, no ha desaparecido, ¿no? Claro. O sea, el tema de las agresiones cuando los policías de seguridad se ven grabados. Ahora con un celular puedes tomar cualquier imagen y grabar cualquier situación. Entonces se sienten en peligro al ver un teléfono, un micrófono, y entonces pues hay periodistas que les han sido robados sus teléfonos, sus cámaras, y a los que bien les ha ido, pero hay también quienes han sido golpeados o agredidos violentamente. Entonces, en este tipo de casos interviene el mecanismo de la ciudad, ¿no? Son muchas acciones, se acompaña también a los periodistas cuando tienen que presentar una denuncia en la fiscalía, y pues un mecanismo donde intervienen muchas otras instancias, no solo la Fiscalía, interviene también la Secretaría de Gobierno, los legisladores y otras instancias, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, digamos, el mecanismo tiene una junta de gobierno que está integrada por estas instancias, que finalmente son las que autorizan las medidas de protección. Bien. También uno puede ser víctima de agresión periodística. Claro. Yo mismo lo he hay sido. Muchas formas. Va de los dos lados. Yo no para minimizar la importancia de proteger a los periodistas, pero los periodistas cuando se asumen como pues, mercenarios, también atacan a los ciudadanos, ¿no? Pero esto tendría que ser por otro espacio. Ahí mismo el mismo mecanismo entra en ese tipo de contextos, ¿o no? Cuando hay una agresión de periodista a periodista, ¿o? Sí, o de periodista a la ciudadanía, ¿no? Bueno, yo he sido víctima de una agresión de una persona que se considera periodista, pero en realidad es un mercenario que mandó drones a mi casa y empezó a acosarme de muchas maneras, ¿no? ¿También hay del otro lado o eso no es muy común? Bueno, primero quisiera decir que el tema de las agresiones a periodistas son muy diversas, ¿no? Son muy diversas y tienen que ver con el ámbito digital, digamos, es un ámbito muy particular, ¿no? Que también se ha convertido, si bien es cierto que las redes sociales, las benditas redes sociales, han abierto... Antes eran benditas, ya sabemos que... ya han ido desapareciendo. Dios ya los desheredó. Ya los desheredó. Pero digamos, siguen estando ahí y van a seguir estando ahí por los siglos de los siglos. El tema es que el ámbito digital también es un campo propicio para generar todo tipo de agresiones, verbales,
directas en redes sociales, directas amenazas, pero creo que, como bien señalabas, este tema de las agresiones verbales que van de un periodista a otro periodista, no sabría con exactitud si ubicarla como una agresión de libertad de expresión, porque a veces hay que distinguir quién agrede, o sea, quién tiene el poder de agredir, pero también el poder de garantizar, pues son las instituciones, ¿no? Claro. Cuando hay una agresión de persona a persona, quitándole el título, finalmente puede ser un delito, o puede ser Pero ya no es el gobierno personal como tal, es que no una cosa es una violencia entre privados, una agresión, y otros desde el gobierno. Sí, y eso hay que tenerlo muy claro, porque creo que la sociedad tiene que tener muy claro esto, porque en esta época de la globalización de la información, es muy peligroso no tener claridad ante eso, ¿no? Claro. Muy bien, a ver, vamos a ir un breve corte porque te quiero hacer una pregunta sobre tu otra institución, que es la de Reporteros Sin Fronteras. En particular, ¿cómo califican y cómo nos ven desde fuera, desde París, una organización internacional, a México? Si es uno de los peores casos en la materia o cuál es nuestro ranking. Pero no se vayan, ahorita regresamos con este tema, con este fascinante diálogo con Balbina Flores, periodista, defensora de los derechos humanos. Te esperamos. Aquí seguimos con Balbina Flores. Muchas gracias, Balbina, por quedarse con nosotros. Estamos hablando de Reporteros Sin Fronteras, una organización con sede en París, con alcance internacional, que tú desde hace ya muchos años eres la representante de esta organización en México. Ellos elaboran informes anuales sobre la situación de la libertad de expresión en el mundo. México no le va tan bien en estos rankings, ¿verdad? El último reporte estaba viendo es de 2022, ¿no? En que se dice que 47.4% de las muertes violentas a periodistas son de México a nivel global. Cuéntame de esto. Bueno, la realidad nos supera. Entonces, a nivel, un poco esta clasificación mundial es una manera una metodología que tiene Reporteros Sin Fronteras desde hace muchos años, más de 20 años, 30 años, con la que se ha especializado en medir las condiciones de la libertad de prensa en los diferentes países, más de 180 países. México hoy ocupa en estos 180 países el lugar 128 en este último ranking de libertad de prensa. Y se evalúan como varios, líneas importantes que tienen que ver con los temas legislativos, con la situación obviamente de inseguridad o de seguridad para ejercer el periodismo. También se valoran las condiciones económicas, la libertad de los medios, cómo se manejan los medios en general, cuál es la situación de las telecomunicaciones, o sea, todos estos temas se abordan y se hace una consulta general a académicos. En algún momento seguramente pediremos tu apoyo en este tema, pero pedimos la opinión diversa a académicos, a periodistas, a organizaciones, para tener un pulso real de lo que pasa con la situación de la prensa. Y sí, a México no nos ha ido mejor desde hace más de 5, 7, 10 años. No nos hemos movido mucho de punto 128, bajamos a veces 127, pero a veces subimos. Y ya como estuvieron las cosas en 2022, que es cuando se registraron por lo menos 16 asesinatos de periodistas, o sea, rebasamos ya lo que era un asesinato por mes, ¿no? En este año tenemos 5 periodistas asesinados, entonces son cifras que se mueven constantemente. Y pues, ¿cómo nos ven desde afuera?
pues nos ven como uno de los países más peligrosos para hacer el periodismo. Lamentablemente a veces la realidad es así, no podemos negar que las condiciones de la prensa en México no son buenas, que la vulnerabilidad de las y los periodistas, incluyendo todos, fotógrafos, camarógrafos, etcétera, no son buenas en todos los sentidos, es decir, no ejercen su trabajo con seguridad, con libertad. Hay mucho temor realmente para hacer periodismo en algunas regiones alejadas del país, y este tipo de situaciones como son los asesinatos, pues obviamente impactan porque generan un temor expansivo en la prensa. De eso hablábamos en el primer bloque. En este segundo bloque quiero enfocarme en los casos específicos, porque son personas de nombre y apellido. Y en este año, en 2023, tenemos 5 casos, ¿no?, de asesinatos de periodistas. Nelson Matus es de Guerrero, Luis Martín Sánchez de Nayarit, corresponsal de La Jornada. La Jornada ya ha perdido varios corresponsales en estos tiempos. Empecemos con esos 2 casos. ¿Qué sabemos de esos casos? ¿Fue una violencia generalizada que le tocó a un periodista o fueron asesinatos dirigidos específicamente a ellos? Bueno, en el caso de Luis Sánchez yo sé que hubo hasta una carta directamente. ¿Cómo entender estos casos? Y luego vemos otros. Sí. Bueno, estos casos que son muy recientes, desde hace unas 3 semanas, digamos, no son, digamos, ataques fortuitos, o sea, que ocurrieron porque iban pasando y a alguien se le ocurrió disparar. No, son ataques claramente dirigidos, porque hay que decir, por ejemplo, en el caso de Nelson Matus, que es un periodista que dirigía una página digital que se llama El Real de Guerrero. Es un periodista que tenía más de 20 años de hacer periodismo en Guerrero, trabajó en muchos otros medios, pero en el actual estaba en este medio, y había sufrido ya un atentado en 2019 del que salió ileso, pero en este último ataque perdió la vida, ¿no? Entonces, digamos, generalmente cuando hay el asesinato de un periodista lo antecede un incidente anterior, como fue el caso de Nelson Matus, ¿no? Ya sea una amenaza o o un atentado, ¿no? Entonces, el caso, lo que sabemos es que era un periodista que básicamente publicaba información sobre Nota Roja. No solo la publicaba, él hacía la cobertura de la información. Y bueno, Guerrero es un estado donde yo comentaba en alguna entrevista, no sé si con CNN, de que casi todo Guerrero es una nota roja, ¿no? Claro. ¿Por qué? Pues porque las condiciones de violencia están ahí, es el pan de cada día, y es una situación extremadamente compleja de entender, compleja de explicar qué es lo que pasa ahí, pero el caso de Nelson Matus se ubica en ese contexto, ¿no? Se ubica en esa situación, y obviamente seguimos documentando el caso, pero como tenemos estos antecedentes, sí consideramos que puede haber algunos elementos que nos indiquen que el asesinato de Nelson Matus fue por su labor periodística, ¿no? Claro. Hay que decir que en el gobierno de Evelyn Salgado han sido asesinados ya 3 periodistas. Mira. Y ojo con eso. En apenas año y medio de gobierno. Y ojo con eso, porque cuando se van cuando hay el asesinato de un periodista en un estado, es un mal indicador. Claro. Pero cuando estos van en ascenso, es terriblemente preocupante, ¿no? Y el caso de Nayarit es algo similar, ¿no? O sea, el caso de Luis Sánchez, que además hubo una privación de libertad y posteriormente el asesinato, es una situación también que no hay que dejar de mirar el contexto de Nayarit. Nayarit es un estado que se ubica en el medio de estados complicados como es Jalisco, Durango, Sinaloa y Zacatecas. Entonces no hay que perder de vista el contexto geográfico, pero también hay que mirar lo que está pasando en Nayarit. O sea, en Nayarit hay más de 1,200 personas desaparecidas en los últimos, creo que en el último año, por mencionar una cifra,
Entonces, cuando estos contextos de violencia, de desapariciones, de violaciones a derechos humanos, de ejecuciones, se van incrementando, ese tipo de cosas de violencia salpican a los periodistas. Y el caso de Luis Sánchez, Luis Martín, se ubica en este contexto. Un corresponsal de la jornada, como bien mencionabas, que tenía, entiendo, más de 2 años ya de ejercer su labor como corresponsal, pero también trabajaba en otros medios. Entonces, pues el caso de Martín, siguen abiertas las investigaciones, es un caso que ahora tiene la Fiscalía General de la República y que esperamos que pronto puedan dar resultados sobre las investigaciones. ¿Y él tenía también amenazas anteriores o algún atentado anterior? Nosotros hemos estado un poco monitoreando los antecedentes del trabajo de Luis Martín. Hasta este momento no hemos encontrado algún antecedente donde pudiésemos confirmar que él recibió alguna amenaza previa. Lo que es cierto es que la manera como lo privan de su libertad y después lo matan y dejan este mensaje de, bueno, pueden publicar lo que quieran menos meterse con la familia, son frases como muy elaboradas, pues sí, del crimen organizado, sí, pero no tenemos que perder de vista que entre el crimen organizado y entre la política, o los políticos más bien, hay un hilo muy delgado. Eso es un punto muy importante porque una cosa es que el crimen te amenace, pero que tenga con alguna protección. Me atrevería a decir que para que un criminal se atreviera a meterse con un periodista de esa forma, tiene que tener alguna protección del gobierno. Y el caso de Nelson Matos me parece escalofriante. Si hace 4 años ya había sufrido un atentado, ¿tenía protección? No tenía protección. Porque no se lo habían ofrecido, porque él no quería. O sea, esto me parece una falla terrible del Estado mexicano en su conjunto, ¿no? Lo que sabemos es que en 2019 le ofrecieron medidas de protección. No nos queda todavía muy claro si no las aceptó o qué pasó, o las aceptó un tiempo y se las retiraron, pero es algo que todavía estamos confirmando. Pero de que no tenía ninguna medida de protección, no tenía ninguna medida de protección. Tampoco en el caso de Luis Martín Sánchez tenía ninguna medida. Es decir, como tampoco tenía un antecedente de amenazas, de riesgo, había solicitado alguna medida de protección. ¿Y justicia para los y las víctimas periodistas asesinados anteriores de los años? O sea, estos son casos muy recientes, pero hay muchos otros casos muy importantes de la última década y más allá. Tenemos casos importantes de castigo, de acabar con la impunidad con respecto a los agresores en contra de los periodistas, o seguimos con un hoyo negro ahí también. Bueno, de manera general seguimos ubicados en una impunidad de más del 99% en los asesinatos de periodistas. Pero en el caso de las desapariciones de periodistas, que son 30 periodistas desaparecidos en México, hay el 100%. O sea, tenemos hoy, en este momento, 30 periodistas desaparecidos que nadie sabe dónde están. Ni tenemos responsables de ellos. Ni siquiera sabemos dónde están. Eso es gravísimo. Yo creo que eso es un tema que se tendría que estar visibilizando mucho más. O sea, si el caso de los periodistas asesinados es terriblemente impactante, el caso de las desapariciones de periodistas es doblemente impactante, porque no están vivos, no están muertos, no están en ningún lado. Es el caso de todos los desaparecidos en general en México, pero el caso de los periodistas, esa es la situación, ¿no? Es grave, digamos, hay como decía, un 99% de impunidad en los asesinatos y un 100% en el caso de los desaparecidos. Pero en este porcentaje general tenemos, digamos, algunas sentencias que nos indican que sí se puede hacer, que sí se puede avanzar en la justicia. Voy a mencionar 2 casos en particular porque los seguimos muy de cerca, que fue el caso de Miroslava Bridge, del Lucea, y el caso de Javier Valdés. Hay otros, pero me parece que estos son simbólicos porque son casos en los que se ha llegado a sentencias importantes. Por ejemplo, en el caso de Miroslava Bridge,
hay una sentencia de más de 50 años en contra de uno de los autores materiales, aunque hay que decir que todavía hay un autor material libre y el autor intelectual libre, con órdenes de aprehensión, que no han sido ejecutadas. Entonces, es significativo, ¿por qué? Porque yo que recuerdo después del caso Manuel Buendía, que recordarás el caso de Manuel Buendía, que fue el primer periodista asesinado en México en este tema de la narcopolítica. El caso de Miroslava es muy significativo porque significa, digamos, la Fiscalía, hay que reconocer el trabajo, la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la FGR, que hizo un trabajo muy interesante, acompañado de las organizaciones de sociedad civil como Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras, que acompañamos todo este proceso. Y también está el caso de Javier Valdés, ¿no? Javier Valdés, un periodista también muy reconocido, corresponsal de La Jornada, ambos corresponsales de La Jornada. También hay ahora 2 personas sentenciadas, que aunque digamos no han sido sentencias tan altas como fue en el caso de Miroslava, finalmente hay 2 personas, autores materiales de quienes dispararon a Javier Valdés, que hoy están en la cárcel cumpliendo una sentencia. Pero hay que decir también que en el caso de Javier Valdés hay un autor intelectual que está libre, que es el Minilic. Y eso no hay que dejarlo pasar, o sea. ¿Y él tiene relación con el gobierno en ese momento o es el...? El Minilic es el hijo del licenciado, creo que era el operador financiero del Chapo Guzmán. Ah, bueno. Entonces el Minilic se fue a Estados Unidos, se entregó a las autoridades de Estados Unidos, obviamente a cambio de información, pero hasta la fecha, aunque hay una orden de aprehensión por la autoría intelectual del asesinato de Javier Valdés, él sigue en Estados Unidos, entiendo que bajo una medida cautelar, supongo que por intercambio de información, y hasta la fecha la familia de Javier Valdés ha seguido insistiendo junto con sus abogados y nosotros de que tiene que ser extraditado el Minilic para que sea procesado por la autoría intelectual del asesinato de Javier Valdés. Entonces hay avances, algunos pasos que se están dando. Hablas de una investigación interesante de la Fiscalía General de la República, la nueva, la autónoma, ¿no? Que apenas vamos arañando ahí a este muro de impunidad. Sí, es una gota de agua en un océano de impunidad. Así es, pero falta dar el siguiente paso. Vamos a ir a un segundo corte y regresamos para esta muy importante conversación sobre la violencia, sobre la libertad de expresión, sobre el periodismo con Balbina Flores, quien representa a Reporteros Sin Fronteras aquí en México. Ahorita les esperamos. Aquí seguimos con Balbina Flores. Muchas gracias a nuestro querido público. Gracias, Balbina. Hablando de los periodistas, las periodistas, que para mí son, pues sí, verdaderos héroes de la democracia. Ya empezamos a hablar de esto frente a la debilidad de las instituciones, la investigación de los delitos, de diferentes partes del Estado mexicano, que estamos intentando reconstruir y fortalecer. Claro, está avanzando el país, pero es este cuarto poder que algunos llaman, y sobre todo los seres humanos, ¿no? Las grandes empresas, que eso es lo importante, que esos son los medios, que son las empresas y los voceros y los ricachones, al fin de cuentas, que dirigen y son dueños de esas empresas, y el otro pues es la clase trabajadora, los que hacen la chamba de los medios. Y esto, a eso se dedicas tú, es lo que se dedica Reporteros Sin Fronteras. Y hay un tema central de eso, las condiciones laborales de los mismos periodistas. Hay una crisis económica en los medios. Ya no se vende el periódico ni las revistas. En Internet los anuncios jalan muy pocos ingresos. Hay también una desigualdad dentro de los medios, ¿no? Los directores ganan mucho, los reporteros ganan muy poco. ¿Cómo andamos en esta materia en México? ¿Cómo fortalecer los derechos laborales, el derecho a la vida digna
de los periodistas, los trabajadores de la información en México? Bueno, primero decir que este problema de la vulnerabilidad laboral de las y los periodistas es un problema que hemos observado la fragilidad en América Latina en general, ¿no? Es una situación muy compleja, pero digamos todo el tema de la pandemia vino a sacar a flote la problemática que enfrentan los periodistas, digamos. Creo que por lo menos 60 periodistas murieron, si mal no recuerdo, por COVID en México, por ejemplo, ¿no? Sin mirar más allá en América Latina, pero lo que veíamos es que hay una serie de factores que tienen que ver también con el tema de inseguridad. Es que una de las condiciones también que hace vulnerables a los periodistas, además de la inseguridad, son las condiciones laborales, ¿no? La precariedad laboral, que tiene que ver con los bajos salarios, con que no tienen contratos formales, una situación muy vulnerable para las y los periodistas, ¿no? No es de ahora, obviamente, es una situación que se viene arrastrando de muchos años atrás. Obviamente, pues es todo un tema que nosotros, por ejemplo, hemos recomendado en algunos de nuestros informes, que precisamente una de las condiciones que se tiene que revisar y que los medios en general tienen que asumir una responsabilidad es precisamente sobre las condiciones laborales de los periodistas, que tienen que incluir el tema de seguridad. Si los medios se tienen que hacer cargo también de la seguridad de sus periodistas. Por ejemplo, nos acercamos a un tema electoral el próximo año. Los medios tendrían que estar preparando, capacitando a sus periodistas de cómo hacer esas coberturas. No solo se trata de seguir a los candidatos por seguirlos, que por cierto ya lo están siguiendo, ¿no? Sino que tienen que capacitarles para que los periodistas puedan saber qué hacer cuando hay una situación de riesgo. Claro. ¿No? ¿Qué hacer? No solo para las condiciones de seguridad, sino para cualquier situación de riesgo, sea un terremoto, sea un huracán, ¿no? Pero, por ejemplo, ese tipo de cosas los medios tendrían que estar. Nosotros apelamos a ese tema, los medios tienen que hacerse cargo también de los periodistas. Así como el Estado tiene una responsabilidad de garantizar la seguridad de los periodistas, los medios también la tienen que asumir. Entonces, ese tema es un tema que da para revisar a fondo realmente qué está pasando con los periodistas, ¿no? Con su situación. ¿Cuánto gana un periodista de tropa? Depende de en qué estado viva. Si vive en Guerrero o si vive en el último municipio de Veracruz, en Tecolutla, por mencionar alguno, pues pueden ganar desde 500 pesos por nota hasta 300 pesos por una foto. Mira. Hay un periodista que nosotros investigamos hace muchos años, que era Gregorio Rodríguez, un periodista que mataron en Coatzacoalcos. El periodista ganaba 20 pesos por nota. 20 pesos por nota. Eso es impresionante, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque ¿quién vive con 20 pesos? Bueno, eso fue en 2014, si más no recuerdo, 2015. Pero actualmente todavía hay periodistas que ganan 300 pesos, 200 pesos por nota, porque no hay un contrato, o sea, ganan más bien por lo que publican, ¿no? Sea por la foto o sea la nota, ¿no? Y aunque ganen más en la Ciudad de México, no sé hasta qué nivel llegaría una nota, una foto, pero aún así, si no tienes seguridad social, si no tienes pues una estabilidad laboral básica, estás en la precariedad absoluta. Sí. Sí, el tema de las condiciones laborales es para hablar toda una mesa, ¿no? Primero, hay que decir que hay una situación en la que tiene que ver el legislativo, que por cierto nunca se da por enterado de nada. Que es el tema, hay varias leyes sobre el reconocimiento de la labor periodística. Hasta donde yo ubico ahora, la profesión de periodista no está reconocida como tal. Y eso es grave, para empezar por ahí, ¿no? En segundo lugar, pues obviamente hay todas estas condiciones laborales y de inseguridad que hacen más vulnerable a las y los periodistas, ¿no? Entonces el legislativo tiene que revisar, tiene como 3 o 4 iniciativas, si es que no más, con relación al reconocimiento de la labor periodística. Para el tema de las licencias, por ejemplo, para poder ser periodista, o simplemente el reconocimiento de la profesión.
¿Tú crees que el Estado debería, por ejemplo, entrar a financiar a los periodistas, así como los académicos, por ejemplo, que trabajamos en la universidad pública o somos miembros del Sistema Nacional de Investigadores? Se podría hacer un sistema nacional de informadores, ¿no? Con un sistema de estímulos, ¿o esto sería un riesgo a su autonomía del Estado? ¿Qué opinas? Bueno, creo que hay que tomar las experiencias de otros países. Y en ese sentido, por ejemplo, en Europa, no sé si recuerdas, pero por ejemplo los gobiernos en estos países como Francia o España asignan un porcentaje específico a los medios que obviamente pues tienen también una mayor responsabilidad hacia sus periodistas, ¿no? O sea, no sé, y menos creo que el caso de México y América Latina se tiene que ver aparte. No se tendría, no sé decir si realmente el Estado es que se tiene que hacer cargo de dar un porcentaje a los periodistas. No, el Estado lo que tiene que hacer es obligar a que las instancias, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo, tiene que supervisar cómo funcionan las empresas de comunicación. Claro. O sea, pero claro, también se tiene que legislar sobre los derechos laborales de los periodistas, que no hay una legislación como tal, ¿no? O sea, pero yo creo que las instancias que existen hasta este momento, porque no estamos en blanco, tienen que hacer su trabajo. Pero eso es muy interesante que dices que lo de Europa, por ejemplo, aquí también el Estado financia a los medios. Si bien se ha recortado de manera drástica este gobierno, todavía hay un sistema importante en que el gobierno contrata publicidad en los medios, en grandes cantidades. Y ese dinero va a los dueños de los medios, ¿no? Claro. Entonces, ya estoy imaginando, pensando en voz alta, pero ¿por qué no que una ley estipule que en cada contrato de publicidad algún porcentaje vaya directamente a un fondo para los trabajadores o algo así? Pues, ¿no? Cualquier contrato de publicidad, 20% o más, 50%, vaya a un fondo de apoyo, de seguros médicos para todos los reporteros o algo así, se podría hacer, ¿no? Está la ley de publicidad que entiendo que llegó hasta la Suprema Corte y entiendo que uno de los puntos que planteaba esta ley, que ya no le seguí la pista y no sé dónde se quedó, hasta la Suprema Corte, estipulaba una parte de esto, ¿no? Que hay un porcentaje específico que se tiene que dentro del tema de publicidad se tiene que asignar un porcentaje específico para las condiciones de seguridad social. Pero eso ya está entonces. Se supone que ya debe estar en la ley, o creo que ya está en esta ley de publicidad. Habrá que revisar entre todo este recorrido que ha hecho en los últimos 5 años, en qué quedó. Pero sí se mencionaba que eso era muy importante que se estableciera dentro de la ley de publicidad, que ha tenido muchas modificaciones en el camino. Pues habría que insistir en ese punto, entonces no estoy tan loco. No, hay una serie de leyes, en este caso la ley de publicidad, que sí se indicaba como una parte importante el tema de los porcentajes, pero no ha quedado muy claro en qué paró esa parte, ¿no? No está fluyendo ahorita, por lo menos. En este momento esto no está ocurriendo. No está ocurriendo, y creo que esa es una responsabilidad no solo del legislativo, sino también de las propias empresas de comunicación, y también creo que las y los periodistas tenemos la responsabilidad de conocer en qué quedaron estas leyes, porque finalmente pues las leyes se hicieron, es como la ley del mecanismo de protección. Yo siempre he dicho, la ley del mecanismo de protección se hizo para proteger a las y los periodistas, hagamos que funcione, ¿no? O sea, porque la ley no se hizo para la nada, o sea, se hizo precisamente para hacer un servicio más eficiente para las y los periodistas. Entonces, igual en el caso de la ley de publicidad, ¿no? Sí. La equidad. Pero qué bueno que ya hay un paso ahí, habría que insistir que eso ya llegue a materializarse, porque el apoyo para los trabajadores, las trabajadoras de los medios es muy importante. Ahora, he estado leyendo algunas cosas tuyas en preparación para esta entrevista, bueno, aparte de todas formas te leo, pero me llamó la atención que sí has tenido unas críticas importantes hacia el discurso del presidente, el observador, frente a los periodistas. ¿Te preocupa que él esté constantemente estigmatizando, desde tu punto de vista, a los periodistas? Pues él, sobre todo, habla de los machuchones, ¿no? De estos grandes opinadores, ¿no? que se alían con la oposición, él dice. Pero para ti y para muchos otros, hay una línea muy fina entre eso
y también afectar la seguridad de los periodistas, las periodistas de pie. ¿Por dónde ves ahí la conexión de la crítica a los dueños, los voceros de los medios y la vulnerabilidad de los periodistas? Bueno, primero, sí es una situación que me preocupa y no solo a mí, a las organizaciones defensoras de la libertad de expresión y a las diferentes instancias que trabajan en este tema, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos preocupa este discurso, y no solo en México, nos preocupa el discurso en América Latina, porque hoy tenemos a Daniel Ortega en Nicaragua, pero también tenemos a Bukele en El Salvador, ¿no? Entonces, pero en el caso particular de México, sí es preocupante, porque en un país tan peligroso como México para ejercer el periodismo, donde se mata a tantos periodistas y se desaparece a periodistas, un discurso de ese tipo no contribuye al respeto de la libertad de expresión y del ejercicio periodístico. ¿Por qué? Porque la sociedad común, aunque el presidente dice yo tengo derecho a decir lo que pienso, sí, pero el presidente es el presidente de la República, ¿sí? No es cualquier hijo de vecino, sino es el presidente de la República. Y lo que él diga, pues mucha gente se lo cree, ¿sí? Y la gente, los ciudadanos comunes, aunque la gente no distingue entre el medio y el periodista. Claro. Si ve al periodista con un micrófono que dice TV Azteca, o Radio Fórmula, o algún otro medio que el presidente lo trae, Reforma, que lo trae ahí todos los días, un día sí y otro no, no es bueno. No es bueno, ¿por qué? Porque la autoridad, su responsabilidad es contribuir al discurso del respeto de la libertad de expresión, del respeto de la labor periodística. Y nosotros insistimos mucho en el respeto de la labor periodística. Los periodistas, los ciudadanos, pues tenemos derecho a expresarnos, ¿no? A decir lo que pensamos, a criticar al presidente y a cualquier otro funcionario. ¿Por qué? Pues porque están ahí, porque los ciudadanos, nosotros todos votamos por esa persona, ¿no? Y además los funcionarios tienen que estar abiertos a esa crítica. No les guste o no. La libertad de expresión en un país democrático es así. No puede estar de acuerdo con todo lo que se dice, ¿no? Es preocupante en un país como México, es grave porque no contribuye al respeto, ¿sí? Es una situación que nos parece que hemos hecho varias recomendaciones en ese sentido a las diferentes instancias, incluso al mecanismo de protección, en que tiene que haber una campaña específica en la que se reconozca y se difunda de manera clara el respeto al trabajo de las y los periodistas. Sea un fotógrafo, sea un camarógrafo, sea un caricaturista, sea lo que sea, un opinador, un columnista, pero tiene que haber un respeto. La democracia es así. También hay abusos de parte de las corporaciones mediáticas. Yo no te cuestiono en absoluto lo que acabas de decir, pero que también hay responsabilidad de otros lados. Si una corporación mediática, por consigna, ¿no?, inventa mentiras, ¿no?, sobre el presidente, así se defiende el presidente. Él dice, mira, estos señores están inventando noticias falsas sobre mí, hasta la ponen en primera plana, entonces yo tengo que responder, ¿no? Luego se pasa la raya, ¿no? Pero en principio es un ejercicio de ir y de venir. La responsabilidad está de los dos lados. ¿Cómo asegurar que también haya responsabilidad de parte de las corporaciones mediáticas sin caer en la censura, por supuesto? Eso es el otro lado, ¿no? Sí, y nosotros, por ejemplo, este tema que ha causado tanta polémica, el tema de quién es las mentiras, ¿no? Y ahora lo que viene, que es el yo no lo digo, o no lo sí, digo claro, yo. No lo dije yo. No lo digo yo, ¿verdad? Creo que nosotros hemos insistido. La verdad es que creemos que la presidencia ha desperdiciado este espacio de quién es las mentiras. Podría haber sido aprovechado muchísimo para realmente promover una ética periodística, claro, ir realmente en contra de la falsa información, o sea, con un sustento en los estándares internacionales del ejercicio de libertad de expresión, del respeto, de la ética, etc. Una pedagogía popular, una pedagogía, ¿no? Pero me parece que se hizo un programa, una mañanera, que tiene otra cosa, ¿no? O sea,
nosotros, la Comisión Interamericana, las organizaciones, sugerimos que se hiciera una revisión de quiénes las mentiras. ¿Por qué? Pues porque nos preocupa que en lugar de que contribuya al respeto, lo que hace, y por eso hablamos del tema de la estigmatización del periodista, pues exhibe a los periodistas. Bueno, está bien que el presidente hable de Loret de Mola, de Broso y de todos, está bien, sí, pero no se puede poner al mismo nivel, porque como decía hace un momento, el presidente es el presidente de la República. No es lo mismo que critiquemos ahorita aquí que el presidente diga en sus mañaneras de todos los días, es que Carmen Aristegui está en contra mía. Pues no, o sea, Carmen Aristegui como cualquier otro periodista tiene la libertad de criticar, de revisar, de decir, estoy de acuerdo en este caso de que pues los dueños, las empresas de medios de comunicación tienen sus propios intereses. Claro. O sea, y son los empresarios, no son los periodistas. Y tiene que haber mucha claridad, porque, vuelvo al tema, los ciudadanos comunes no distinguen entre el medio, el empresario y el periodista. Si al periodista lo ven con un logotipo que dice Radio Fórmula, en algún pueblito allá y lo linchan, no ha pasado hasta ahorita y ojalá no suceda. Pero es parte de este discurso, y lo más grave, es un discurso que se ha replicado. Ahí escuchamos al presidente, al gobernador de San Luis Potosí, al alcalde de Mazatlán y a otros alcaldes. No se puede replicar un discurso que estigmatice la labor periodística. Las y los periodistas merecen respeto, nos guste o no lo que piensen. Pues muchísimas gracias, querida Evalvina. Un lujo conversar contigo, dialogar contigo y hablar sobre estos temas tan importantes para nuestra democracia. Aquí en la máxima casa de estudios de la UNAM, tu casa, la casa de todos ustedes que nos están siguiendo. Mil gracias por tu atención para esta edición de Los Diálogos por la Democracia aquí en TV UNAM, y te esperamos de nuevo en 8 días.